Hola a todos, mi nombre es Marcela y hoy vamos a ver simulaciones de la página de FET de la Universidad de Colorado. Como vemos, en esta página podemos encontrar una gran cantidad de este tipo de simulaciones interactivas, las cuales nos permiten entender mejor distintos procesos químicos. En este caso, podemos encontrar simulaciones de física, química, matemáticas, ciencias de la Tierra y biología en general. Vamos a ver en este video la simulación de construye una molécula y también vamos a ver la forma de la molécula, que son los relacionados a la primer bolilla, que son la teoría de Lewis y también los distintos tipos de teoría de los orbitales, teoría de los orbitales de valencia. Vamos a ver primero la simulación para construir una molécula. Vamos a ver que tenemos distintas pestañas en la cual podemos ingresar para construir una molécula, múltiples moléculas, y también tenemos una sala de exploración donde podemos realizar las moléculas a nuestro gusto. Vamos a ingresar primero a la parte de una molécula. Vamos a ver que tenemos en la parte de abajo distintos átomos con los cuales vamos a poder formar nuestros compuestos, y acá vemos las distintas actividades que nos está pidiendo esta simulación. En esta simulación nos está pidiendo que generemos una molécula de agua, de oxígeno molecular, hidrógeno molecular, dióxido de carbono y nitrógeno molecular. Con estos átomos nosotros lo que hacemos es desplazarlos haciendo clic sobre el mismo hacia este espacio y podemos ir uniendo los distintos átomos. En este caso unimos hidrógeno al oxígeno para formar nuestra molécula de agua. Cuando se ha formado esta molécula, sale el nombre y a su lado un botoncito que dice 3D, en la cual nos permite ver la estructura 3D de esta molécula. Como vemos, esta es la estructura 3D. Vemos que el oxígeno generalmente se dibuja de color rojo y los átomos de hidrógeno de color blanco. Con este tipo de visualización podemos diferenciar los tamaños atómicos que tiene el oxígeno con el hidrógeno. Y si utilizamos esta visualización a medio de barras y esferas, podemos ver los tipos de enlace que hay entre el oxígeno y los hidrógenos. Como vemos, esta es una molécula del tipo angular, ya que el oxígeno contiene dos pares de electrones no enlazados, los cuales ocupan el resto de la forma, la geometría electrónica tetraédrica. Vamos a arrastrar nuestra molécula hacia el casillero y ya tenemos la primera actividad realizada. Como vemos, en nuestras cajitas no tenemos más átomos, por lo tanto vamos a seguir buscando, apretando esta flechita. Por ejemplo, acá podemos hacer el hidrógeno y el oxígeno molecular. Vamos a partir del hidrógeno, vamos a combinar un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno. Se forma el hidrógeno molecular y podemos ver su estructura en 3D. Como vemos en esta visualización de bolas y barras, vemos que hay un enlace simple que une estos dos átomos de hidrógeno. Vamos a colocarlo dentro de su cajita y vamos a proceder a realizar el átomo de oxígeno la molécula de oxígeno molecular, Como vemos, si vemos la visualización 3D, aquí ya tenemos un doble enlace que está uniendo a los dos átomos de oxígeno para formar el oxígeno molecular. Vamos a colocarlo aquí y vamos a continuar. Como vemos, podemos realizar con el dióxido de carbono. Vamos a tener el carbono unido a oxígeno y vamos a formar el monóxido de carbono. Como esta estructura existe en la realidad, podemos ver primero su estructura en 3D. Como vemos, el carbono, representado con el color gris, se une al oxígeno realizando 3 enlaces, o sea, un triple enlace. Si nosotros agregamos otro oxígeno, formamos el dióxido de carbono, en el cual el carbono es el átomo central y está enlazado a dos oxígenos con un doble enlace. Y esto hace que la molécula sea del tipo lineal, ya sea en su geometría o en su forma.
porque no tiene pares de enlazantes libres. Vamos a colocar dentro de la cajita y por último vamos a realizar el nitrógeno molecular. Vamos a combinar los dos nitrógenos y vamos a ver su estructura. Como vemos, los nitrógenos se representan con el color azul y hay un triple enlace que une a estos dos nitrógenos para formar la molécula de nitrógeno molecular. Como vemos, hemos completado la colección y podemos acceder a la siguiente colección, que tiene otro tipo de moléculas. Por ejemplo, acá nos está pidiendo el nitrógeno molecular, ya lo hicimos en la colección anterior, por lo tanto vamos a pasar a hacerlo rápidamente. Vamos a hacer el siguiente, por ejemplo, tenemos el borano con boro y 3 hidrógenos enlazados. Como vemos acá, el boro, que se encuentra en el grupo 3A, se enlaza a 3 hidrógenos y no deja ningún par no enlazante libre, por lo tanto va a tener una estructura, una forma, plana trigonal, ya sea su forma o su geometría molecular y su geometría electrónica. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a continuar. Podemos hacer de nuevo el monóxido de carbono, que lo habíamos visto recién. Vamos a colocar directamente ahí adentro. Tenemos el óxido nítrico, tenemos nitrógeno con oxígeno. Si vemos su estructura, vamos a ver que el oxígeno es el color rojo, el nitrógeno es el de color azul. Si vemos, casi no hay mucha diferencia de tamaños porque están uno muy cercano al otro en la tabla periódica y se enlazan con un enlace doble. Continuamos y por último vamos a tener la molécula de flúor molecular, que va a tener un enlace simple. Como vemos, si lo vemos en este modelo de esferas, las esferas son de mayor tamaño que si las comparamos, por ejemplo, con las de nitrógeno o las de hidrógeno. Bien, hemos completado esta colección y podemos continuar realizando este tipo de moléculas. Vamos a realizar el acetileno, que me parece un ejemplo muy lindo. Fíjense, tenemos 2 carbonos y 2 hidrógenos. El acetileno tiene, fíjense, lo vemos en forma de bolas, tiene un enlace triple que une los 2 carbonos formando una molécula del tipo lineal. A su vez, el clorometano, vamos a buscar para hacer la molécula de clorometano, vamos a tener carbono unido a 3 hidrógenos, o enlazado a 3 hidrógenos, y un cloro. Fíjense que es un carbono que está unido a 4 ligandos, ¿sí? Y va a tener una estructura del tipo tetraédrica. Esto va a ser un enlace del tipo polar y va a ser una molécula, por lo tanto, polar. Son todos enlaces simples. Y pueden ver que ya no está en un solo plano, sino que tiene una configuración en 3D. Vamos a poner acá. Y por último vamos a realizar el dióxido de azufre. Azufre unido a oxígeno y a otro oxígeno. Cuando vemos nuestra estructura, vemos que el azufre central está enlazado a 2 oxígenos con un enlace doble dativo y a su vez le queda un par de electrones no enlazados, lo cual le permite tener esta forma angular. Bien, así podríamos seguir y nos van a ir dando nuevas colecciones de moléculas para que nosotros hagamos las diferentes actividades. Vamos a pasar a esta pestaña. Como vemos en esta pestaña, la única diferencia que tiene es que en cambio de realizar una sola molécula, como hacíamos recién, vamos a tener que realizar, por ejemplo, 2 moléculas de dióxido de carbono y irlas colocando en este cuadrito, 2 de oxígeno, 2 de hidrógeno, 2 de amoníaco en este caso. Y por último, en la sala de exploración podemos jugar con los distintos elementos y formar las moléculas que nosotros querramos y ver su estructura. Si la molécula no existe, no vamos a poder visualizarla en 3D.
Por ejemplo, acá formamos este compuesto y lo vamos a poder ver en su estructura 3D. Esto nos va a servir para poder realizar las distintas actividades del práctico cuando ustedes no se orientan acerca de la forma en el espacio que tienen las moléculas. Podemos ir creándolas, ir viéndolas, ver si tienen enlaces simples, enlaces dobles y cómo se orientan en el espacio de forma tridimensional. Bien, terminando con esta simulación, vamos a pasar a la simulación de la forma de la molécula. Vamos a tener dos pestañas en donde tenemos una que es modelo, o sea, vamos a poder realizar nuestras estructuras nosotros, o vamos a ver moléculas reales. Vamos a comenzar en la parte de modelo. Vamos a ver que tenemos un ligando central que está unido, un átomo central, perdón, que está unido a dos ligandos. Podemos establecer que nos diga la geometría de la molécula y la geometría electrónica, en este caso siempre es lineal, y podemos ir agregando pares solitarios o enlaces. También podemos mostrar los ángulos de enlace. Como ven aquí, esta es una molécula lineal, que tiene una geometría lineal. Si yo roto estos ligandos, van a volver a la posición en donde tienen menor energía, que es realizando este ángulo de 180 grados. Si yo continúo agregando otro ligando, o sea, una molécula del tipo AB3, veo que tiene una estructura plana trigonal, o trigonal plana, como dice aquí, y se encuentra en un solo plano, con ángulos de 120 grados. Cuando yo agrego otro ligando, o sea, tengo una estructura AB4, vamos a ver que formamos una geometría y una forma del tipo tetraédrica, donde cada uno de los enlaces es igual a 109,5 grados. Si continúo agregando otro enlace, otro ligando, formo una molécula del tipo AB5, donde tenemos aquí la forma de la geometría de la molécula es una bipirámide trigonal, donde tenemos nuestro ligando central y nuestro átomo central, unido en los ligandos, en los cuales aquí ya hay una diferencia. Fíjense en que tenemos átomos que están en posiciones axiales y átomos, ligandos, que están en posiciones ecuatoriales. Como ven, los que están en posiciones axiales tienen ángulos de 90 grados con sus vecinos y los que están en posiciones ecuatoriales tienen ángulos de 120 grados con sus vecinos. Por lo tanto, la geometría más favorecedora es ocupar estos lugares ecuatoriales. Cuando agregamos un último enlace, un último ligando, vamos a obtener una estructura del tipo octaédrica, donde cada uno de los enlaces de los átomos posee un ángulo igual a 90 grados. O sea, no podemos diferenciar de átomos en posiciones axiales o ecuatoriales, ya que todos poseen el mismo ángulo, que es de 90 grados. Si comenzamos de nuevo, podemos ir viendo las distintas estructuras cuando tenemos en el caso de pares solitarios o pares no enlazados. Esta es la estructura lineal. Si yo agrego un par solitario o un par de electrones no enlazantes, vamos a ver que ya la geometría de la molécula es distinta a la geometría electrónica. Por lo tanto, vamos a tener, fíjense, una geometría trigonal plana y una forma molecular doblada o angular. Este es un tipo de molécula AB2U1. Si agregamos otro par de electrones no enlazados, fíjense que la geometría electrónica es tetraédrica, pero la forma molecular sigue siendo angular o doblada, con un ángulo diferente ya, porque esta presencia de estos dos pares de electrones no enlazantes ejerce una presión entre estos pares de electrones enlazantes. Muy bien. Esta es una forma de molécula AB2U2. Podemos generar una molécula del tipo
AB3U1, en la cual vamos a seguir teniendo un tipo de geometría tetraédrica, pero como ven es una forma de pirámide trigonal, donde sus ángulos de enlace son alrededor de 109,5. Podemos agregar otro par de electrones no enlazantes y formar una molécula del tipo AB3U2, en donde, si ustedes ven, se mantienen ángulos de 90 grados, tenemos las posiciones axiales y los pares de electrones no enlazantes ocupan las posiciones axiales, dando una forma de T a la molécula, pero su geometría es una bipirámide trigonal. Podemos eliminar uno de los ligandos y lo reemplazamos con un par de electrones, y acá tenemos una molécula del tipo AB2U3, donde la geometría sigue siendo bipirámide trigonal, pero ahora ya la forma de la molécula es lineal. Si reemplazamos estos pares de electrones por dos ligandos, vamos a tener una molécula del tipo AB4U1, en donde su forma es de balancín o sube y baja. Como ven, acá tenemos la forma de balancín o sube y baja. Por último, vamos a tener la geometría octaédrica. Si tenemos un par de electrones no enlazantes, o sea que es un tipo AB5U1, vamos a tener primero la forma bipiramidal cuadrada. Vamos a reemplazar un ligando por un par no enlazado. Entonces aquí vamos a tener la geometría todavía octaédrica, pero a su vez vamos a tener una forma de plano cuadrado, porque está en el mismo plano. Podemos reemplazar de nuevo otro de los ligandos y volvemos a hacer una forma de T. Y creo que esas serían todas las formas posibles. Ustedes pueden ir jugando y diseñar las formas de las moléculas para ver la forma espacial que tienen y los ángulos que forman. Si venimos a estas moléculas reales, lo que tenemos es la geometría y la forma de las distintas moléculas. En este caso tenemos agua, dióxido de carbono, y ustedes pueden ir analizando cada uno de estos ejemplos. ¿Sí? Tenemos distintos tipos octaédricas, tetraédricas y todas las formas posibles para que ustedes analicen cada uno de los ejemplos. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.